Hola chiquitines, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Javi y en esta mañana quiero que sepas que va a ser la primera vez en la que voy a tener el privilegio de que juntos podamos aprender un poquito de la palabra de nuestro Dios. ¿Sale? Y para comenzar quisiera darte la más grande y la más cariñosa de las bienvenidas. Yo quisiera decirte que te entiendo. Estos días de contingencia han sido un poquito complicados, ¿verdad? De repente el estar en casa es un poquito aburrido. A veces tanto tiempo con tus hermanos o tanto tiempo con tu familia hace un poquito difícil la cosa, ¿verdad? A veces nos enojamos y a veces nos peleamos por cosas muy simples. Pero no todo ha sido problemas, ¿verdad? No todo ha sido feo. También hemos tenido tiempos muy bonitos, ¿no? No me digas que no te gusta poderte acostar un poquito más tarde. O no me digas que no te gusta levantarte un poquitito más tarde de lo normal. Eso está padre, ¿verdad? Poder convivir, poder compartir un poco más de tiempo con nuestra familia, eso siempre es muy importante y en estos días sí que ha sido una bendición. ¿Sabes? Pero yo quiero decirte que en el ministerio infantil nosotros te extrañamos. Y la verdad es que te extrañamos mucho, ¿sabes? Extrañamos verte correr por los pasillos del templo. Extrañamos escucharte reír o escucharte cantar o escucharte hacer bromas, ¿verdad?, con tus amigos en el templo. Pero confío en que primero Dios vamos a poder vernos y en que primero Dios vamos a estar todos bien para que juntos en la iglesia podamos abrazarnos, podamos reír juntos y lo más importante, que podamos aprender de la palabra de nuestro Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes? ¿Qué día es hoy? Es domingo. Los domingos los cristianos vamos a la iglesia. Eso no fue nada nuevo para ti, pero yo quisiera que podamos aprender un poquito de la palabra de nuestro Dios. Que esta pequeña clase, que creo que va a ser muy sencilla y tal vez un poquito corta, pueda ser útil para ti y que pueda ayudarte no solamente a terminar la contingencia sin ningún problema, sino que también pueda ayudarte en la vida. Que cuando tú crezcas puedas desarrollar conceptos, puedas desarrollar ideas de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas y que tú puedas reflejarlas en tus acciones y en tus decisiones, ¿vale? Pero bueno, quisiera que comenzáramos en esta mañana dándole gracias a Dios, ¿va? Y quisiera que le pidiéramos también que nos guíe y que sea Él quien nos enseñe. Así es que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, puedas inclinar tu cabeza para que juntos podamos orar al Señor, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana, Padre, porque podemos estudiar juntos tu palabra. Señor, gracias porque nuestra familia está bien, porque estamos saludables. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta mañana. Bendice la vida de mis hermanitos, Señor. Oramos juntos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, chicos, pues en esta mañana yo quisiera que juntos aprendiéramos de un tema, ¿sabes? Ese tema se llama el pecado. ¿Tú sabes lo que es el pecado? Bien, bueno, para que podamos entender qué es el pecado, voy a pedirle a dos de mis amigos que me acompañen en esta mañana, ¿sí? Vayamos para allá. Hola chiquitines, pues bien, les dije que les iba a presentar a dos de mis amigos. Y en esta mañana, no es Max Steel, quiero presentarte a Adán y a su esposa Eva. Y quiero recordarte la historia bíblica que seguramente tú ya conoces, porque la Biblia nos relata que Dios creó al hombre, que se llamaba Adán, y que de ese hombre tomó una costilla para poder crear a la mujer, a la cual le puso por nombre Eva. ¿Sabes? Y Dios puso a Adán y a Eva, esta pareja tan linda, en un huerto. Ese lugar era como un jardín al que llamaba Edén. Y bueno, el Señor los puso ahí para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran habitar. ¿Sabes? Le dio algunas responsabilidades, les dio algunos trabajos, de hecho, pero quiero que sepas que lo más importante en ese lugar era que Dios podía hablar con ellos directamente, que Dios podía tener una relación con ellos directamente, ¿sabes? De tal manera que Dios venía y le decía a Adán y a Eva que Él quería que ellos sojuzgaran la tierra, que ellos fructificaran en la tierra, que ellos señorearan sobre las aves, sobre los animales,
etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces Dios estaba constantemente hablándoles, Dios estaba constantemente dándoles instrucciones, dándoles indicaciones. Y Adán y Eva tenían que seguirlas al pie de la letra. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Dijimos que el tema de hoy iba a ser el pecado. Muy bien. Y lo que sucedió fue que Adán y Eva tomaron la decisión de no hacer caso a las instrucciones del Señor. Había un árbol en medio de ese huerto donde ellos vivían que el Señor les había dicho que no podían tocar. Ellos podían comer cualquier cosa, ellos podían acceder a cualquier cosa que estaba dentro del huerto, pero solamente tenían que respetar ese árbol. Pero ¿sabes? Yo creo que tú conoces la historia y recordarás que la serpiente vino a Eva y la persuadió de comer de ese fruto. Entonces Eva comió de ese fruto y después Adán tristemente también lo hizo. Por supuesto, Dios se dio cuenta de esta situación y entonces se acercó a hablar con Adán y a hablar con Eva para ver qué había acontecido. Tristemente, esta situación provocó que Dios sacara a Adán y Eva lejos del huerto, que Dios les permitiera un poquito de sufrimiento en sus vidas, que Dios pues no tenía una relación ya tan directa con ellos. Esto fue muy triste y te cuento esto porque ese fue el origen del pecado en la humanidad y porque así como Adán pecó, nosotros también hoy en día pecamos, ¿sabes? Y por eso quisiera que entendiéramos la definición de qué es pecado. Bien amigos, bueno, pues para poder entender qué es pecado, me gustaría hacer uso de una pequeña ilustración y de un juego que seguramente tú conoces. ¿Sabes lo que es el básquetbol? Es un deporte que tal vez habrás jugado, ¿verdad? A algunos nos gusta mucho, a otros la verdad nos choca un poquito. Para serte sincero, a mí no me gusta mucho. Pero bien, ¿de qué se trata el básquetbol? El básquetbol se trata de tener una pequeña pelotita que tú después tienes que encestar en una canasta, ¿verdad? Y seguramente, porque eres muy inteligente, ya te habrás dado cuenta que tengo aquí junto a mí una pequeña canastita. Bueno, está bien, es una cubeta. Pero quisiera que pudiéramos pensar en lo siguiente, ¿vale? Mira, cuando Dios nos da una instrucción o cuando Dios nos da un mandamiento, una indicación, Dios lo que quiere es que nosotros lo hagamos bien y a la primera, que nosotros sepamos obedecer. Pero entonces lo que sucede es que Dios nos dice, vale, encesta la canasta o la pelotita en ese lugar, ¿sale? Entonces el que yo obedezca y el que yo haga las cosas bien equivale a lo siguiente, ¡pum!, que yo le atino a mi canasta al primer intento, ¿vale? Eso sería obedecer. Pero ¿qué pasa con el concepto de pecado? Mira, lo que pasa con el concepto de pecado es que nosotros no siempre seguimos las indicaciones de Dios. Y es que nosotros no siempre le atinamos a ese blanco. No siempre podemos encestar nuestra pelotita. Mira, lo que sucede en la vida real es que yo voy a intentar y que yo voy a fallar. Eso implica pecar. Cuando Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y nosotros, ¡pum!, tristemente fallamos, no le pegamos a ese blanco, no hacemos lo correcto, no obedecemos. Eso es pecar. ¿Te sabes algunos ejemplos de pecados? Yo quisiera que me dieras algunos. Por ejemplo, mentir. Mentir es un pecado. Por ejemplo, robar. Robar es un pecado, sí. Por ejemplo, los malos pensamientos. Eso también es un pecado, ¿vale? Y entonces es claro para nosotros que Dios nos dice, no mientas. Que Dios nos dice, no robes. Que Dios nos dice, piensa solamente lo bueno, lo honesto, lo puro. Pero nosotros, en esta vida, normalmente, como seres humanos, tendemos a fallar. Tristemente. ¿Sabes? Este fue un ejemplo tal vez muy sencillo para mí porque fue muy fácil atinarle. Pero en la vida real pasa totalmente lo contrario. Muchas veces es mucho más fácil para nosotros equivocarnos. Y a pesar de que tengamos mucha práctica, es muy difícil para nosotros no atinarle a ese blanco, no encestar nuestra pelotita en el lugar donde Dios
quiere que la encestemos. Esto tal vez pueda ser una pequeña ilustración, pero de hecho es que quiero que sepas que el pecado, es decir, que nosotros no le atinemos al blanco, que nosotros no obedezcamos a Dios, tiene grandes consecuencias en nuestra vida. Y esas consecuencias típicamente son negativas. ¿Sabes? Para ello, quisiera que pudiéramos aprender en esta mañana una pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. ¿Sale? ¿Tienes una Biblia por ahí? Tal vez tú que ya sabes leer, la vas a poder buscar o vas a poder buscar el pasaje. Si tú no sabes leer todavía, no te preocupes. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que podamos aprender. ¿Bien? Vamos para allá. Vamos a buscar este pasaje de la Biblia. Bien, chiquillos, pues el pasaje que quiero que aprendamos en esta mañana se encuentra en la carta a los Hebreos, ¿ok? Si tú después quieres buscar la porción, se encuentra en el capítulo número 12, ¿sale? Entonces la cita es Hebreos 12, 1 y 2, ¿sale? No vamos a leer todo el versículo, pero quisiera que pongamos atención en esta parte de la porción de la palabra de nuestro Dios. Mira, dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Lo voy a repetir. Dice así: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y mira, quiero que sepas que lo que el escritor de la carta está diciendo es que el pecado en nuestras vidas tiene grandes consecuencias, ¿sale? Hace rato entendíamos que pecar significa errar el blanco, ¿verdad? Que pecar significa desobedecer a Dios, que pecar significa equivocarnos. Pero todas estas cuestiones tienen grandes consecuencias en nuestra vida. Entendimos hace un momento que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se separaron del Señor, ellos se alejaron de Dios, ¿sabes? Eso pasa hoy en día contigo y conmigo. Siempre que pecamos, nos alejamos más y más y más y más del Señor. Esto pasa porque Dios es un Dios muy bueno y Dios no puede convivir definitivamente con el pecado. Es decir, Dios no puede estar con personas que están fallando y que están pecando y que constantemente se están equivocando. Pero para que podamos entender esto, me gustaría que entendiéramos un poquito más a detalle este pasaje, porque dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es que me gustaría que notes que el autor de esta carta lo que está diciendo, o la imagen que está tratando de traer a nuestras mentes, es la de un corredor, ¿sí? ¿Alguna vez tú te has puesto a correr? Seguramente sí. Seguramente en tu clase de educación física, tu maestro te habrá pedido que corras. Ahora, tú mismo podrás decirme, ¿qué pasaría si yo decidiera correr y fueran las 12 del día, las 12 del mediodía, el sol está fuertísimo, y entonces yo me pongo un suéter? ¿Qué va a pasar? Pues voy a sudar, me voy a agitar, me voy a cansar más rápido y seguramente voy a tener mucha sed muy rápido y voy a querer correr por agua, voy a querer detenerme a descansar, ¿vale? Pero quiero que pienses un poquito más. ¿Qué pasaría si yo a las 12 del día, cuando estoy queriendo correr, me pongo una chamarrísima enorme que es justo para el frío? Pues lo que va a pasar es que voy a correr y me voy a cansar muchísimo, ¿verdad? Porque la ropa que traigo puesta, pues va a generar un peso. Entonces, a medida que yo voy corriendo, esto me va a limitar, ¿verdad? Esto me va a hacer muy difícil el que yo pueda correr. Entonces, lo que el autor de esta carta está diciendo es que nosotros debemos despojarnos de ese peso, ¿ok? Que nosotros debemos quitarnos ese peso que implica el pecado. Ahora, ¿por qué el autor está diciendo esto? ¿O por qué la persona que escribe esta carta está diciendo esto? Es muy fácil. ¿Alguna vez le has mentido a tu papá o a tu mamá? ¿O alguna vez has hecho alguna travesura que has dicho, híjole, yo no quiero que mi papá y mi mamá se den cuenta? ¿Qué comienza a pasar en tu cabecita? Dan nervios, ¿verdad?
O no queremos que mamá y papá se den cuenta de lo que hicimos. Y eso nos preocupa, y eso nos agobia, y eso nos cansa. Pues quiero que sepas que eso es precisamente lo que produce el pecado en nosotros. El pecado produce tristeza, el pecado produce aflicción. El pecado incluso puede ayudarnos o puede resultar en problemas físicos para nosotros. Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez has visto a la gente que le gusta tomar o que le gusta fumar? Mira, pues estas cosas son totalmente malas para su salud. Por ejemplo, el fumar puede traerles la consecuencia de enfermedades respiratorias. El tomar puede traerles la consecuencia de enfermedades en su hígado o en sus riñones, ¿verdad? Y entonces el pecado siempre está teniendo una consecuencia negativa. ¿Sí? El pecado siempre está generando un peso en nuestras vidas, una carga muy difícil de llevar. Por eso esta porción dice: despojémonos de todo pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, no debemos olvidar que el pecado en nuestras vidas tiene dos consecuencias muy grandes. La primera es que nos aleja totalmente de Dios. Y la segunda, muy importante también, es que hace más difícil nuestras vidas. Entonces, si entendemos esto, nos daremos cuenta de que cuando Dios nos da una orden o cuando Dios nos da una instrucción, en realidad Dios quiere que nosotros corramos esta carrera de una manera muy ligerita, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de ponerme esa chamarrísima pesada y ese suéter pesado, yo me pongo un short, me pongo unos tenis y me pongo una playera ligerita? Me iba a costar mucho menos trabajo correr, ¿verdad? Entonces, quiero que te des cuenta que cuando yo obedezco a Dios, cuando yo le hago caso al Señor, mi vida entonces es mucho más sencilla. Y entonces yo puedo resistir la carrera de la vida cristiana. Y entonces ese pecado no genera un peso en mí, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Pero, ¿sabes? Hay un grande problema, porque ese pecado sí que genera un peso, pero la gente no siempre sabe cómo despojarse de ese pecado. Por eso este versículo es muy, muy importante, porque nos dice que debemos despojarnos de todo el peso del pecado y que debemos correr con paciencia, es decir, con mucho aguante, con mucha resistencia, la carrera de la vida cristiana. Yo sé que esto tal vez es un poquitito difícil para ti, porque hoy en día estamos cansados, no tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Tenemos poca paciencia de nuestro hermano cuando se mete a bañar antes que nosotros. Tenemos poca paciencia de mamá cuando ya se tardó muchísimo para darnos de comer. Pero, ¿sabes? La paciencia en nuestras vidas es súper, súper, súper necesaria. No solo en estos tiempos de contingencia, sino siempre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a darnos cuenta que cuando nos equivocamos va a haber peso. Y cuando nos equivocamos, la carrera va a ser muy difícil. ¿Sabes? Por eso te recomiendo que cuando entiendas que Dios quiere algo de tu vida, tú le hagas caso. Te recomiendo que seas un hijo obediente, para que entonces tú puedas quitarte todo ese peso y puedas correr la carrera de la vida cristiana de la mejor manera posible. Bien, chiquillos, pero cuando hablamos de pecado, no todo es malo. De hecho, quiero decirte que hay muy buenas noticias. No todo significa que siempre nos vamos a equivocar, no todo significa que siempre vamos a fallar, sino que si nosotros ponemos atención en el versículo que leímos, que decía que debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa esto de puestos los ojos en Jesús? Mira, hoy en día mucha gente termina pecando y termina fallando porque se queda con las cosas que alcanza a mirar. Pero tú y yo sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos creó y sabemos que en su palabra Dios tiene muchas cosas para nosotros, para nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante en nuestras vidas. Y es por eso entonces que la Biblia nos muestra cuál es la solución a este pecado, ¿sabes? Primero, recordábamos que el pecado nos aleja de Dios, pero quiero decirte que nosotros podemos recuperar esa relación con Dios y esa relación solamente se recupera cuando tú y yo
creemos en Jesús. Por eso este pasaje está diciendo que tenemos que caminar o correr la carrera puestos los ojos en Jesús. Porque Cristo, primero, es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Es el único que puede ayudarnos a recuperar esa relación perdida con Dios. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. Que tú y que yo tenemos que recordar que Cristo puede perdonar nuestros pecados. Que a pesar de que nosotros no siempre la tenemos a la canastita, Cristo puede perdonarnos. Y de hecho, Cristo quiere perdonarnos. Eso es muy, muy, muy importante para ti y para mí en esta mañana. Te recuerdo, primero, para que podamos recuperar esa relación con Dios. Pero segundo, quiero que sepas que como cristianos y como personas que creemos ya en Cristo como Salvador, es muy importante que constantemente estemos pensando en Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te vas a encontrar en situaciones en las que no vas a saber qué hacer, o en las que vas a tener la canastita enfrente y no vas a saber cómo atinarle, y a veces te vas a equivocar. Pero por eso es importante que miremos a Jesús y que sepamos cómo es que Jesús actuaba y cómo es que Jesús vivía y cómo es que Jesús se relacionaba con los demás. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando Jesús veía sufrir a alguien? Entonces Jesús se acercaba y ayudaba a esa persona, aportaba en su vida, por supuesto siempre con un propósito espiritual. Pero entonces Cristo siempre actuaba con misericordia. Cristo siempre actuaba de la manera mejor posible para poder impactar la vida de esas personas, ¿sabes? Entonces, por eso es muy, muy importante que antes de que nosotros intentemos obedecer la instrucción de Dios o intentemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros pensemos en Cristo, para que podamos pensar qué es lo que Él habría hecho, cómo es que Él actuaba, cómo es que Él pensaba, cómo es que Él hablaba, para que entonces nosotros podamos seguir la instrucción y el ejemplo de Cristo de manera clara. ¿Sabes? Esto es muy, muy importante, porque si nosotros comenzamos a hacer las cosas bien, entonces nuestra vida va a ser mejor, nuestra vida va a ser más feliz y nuestra vida sobre todo va a ser mucho, mucho más agradable al Señor. Así es que, bien chiquillos, esto ha sido todo por esta mañana, pero me gustaría que recordáramos siempre este pasaje y que lo lleves en mente. Despójate de todo el peso del pecado que nos asedia y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Muchas gracias.